Bienvenidos. Hacía tiempo que no me ponía con el tema de escenarios y vamos a hacerlo. Utilizaremos la técnica que expliqué en el vídeo. Vale. Y lo que haré será aplicar o crearé un tablón y a partir de ese tablón crearé una textura tirable directamente en ZBrush para utilizarla en un proyecto que luego implementaré en Unity. Así que vamos a ello. Empezamos directamente con ZBrush. La interfaz, pues bueno, como siempre es un tanto extraña. Tú pintas y dices, ¿pero qué es esto? Esto no es lo que quiero. Correcto, vamos a hacer 3D. Así que control N para limpiar el canvas. Nos venimos aquí y seleccionamos un objeto, en este caso un cubo. Clicamos y arrastramos. Lo siguiente es clicar en Edit. Así podremos empezar a modificar nuestro cubo. ¿Cómo haremos la siguiente configuración? Siempre hay que clicarle en Make Polygon 3D, porque si no, no nos va a dejar hacer la mitad de las opciones. Ahora veréis como en mi interfaz se activan muchas opciones. ¡Para ¡Magia! Ahora es que podemos rotar y nuestro cubo pasa a ser un cubo 3D y podemos modificarlo. Lo siguiente y recomendable. Poner un matcap. Cambiarle el matcap, más bien. El que viene por defecto es un rojo y cuesta mucho de ver los detalles. Lo que se suele recomendar es este matcap gris, porque así te permite ver mucho mejor las hendiduras y cómo están afectando los detalles. Me voy a acercar un poco la pantallita, que hace tiempo que he estado con otros proyectos. ¿Solo habéis visto mi brazo? Perfecto. Bien, como siempre, nosotros podemos arrastrar y podemos empezar a modificar. ¿Qué es lo que nos pasa? El cubo por defecto tiene muy poco poligonado. ¿Cómo podemos saber qué poligonado tiene el cubo? Pues vamos a hacerle control Z, ¿vale? Y seleccionaremos aquí a la derecha el Fill. Y aquí podemos ver cómo tiene los vértices. Ahora mismo, o bueno, los polígonos. Ahora mismo es muy complicado modificar y si queremos hacer cualquier cosa de escultura se va a ver muy mal. Así que lo que nos interesa es optar por un Z-Remesher. Le podemos decir que mantenga el mismo número de cubos y lo que nos hará será una especie de proporción más o menos ajustada con más poligonaje. A partir de aquí podemos empezar las subdivisiones. Ahora no se verá tanto porque tiene el polígono, pero podemos ver cómo las esquinas se empiezan a redondear. Cuanto más redondeadas, más polígono tenemos. Yo recomiendo a partir de aquí ir haciendo para Z-Remeshers y podemos comprobar aquí arriba los Active Points, que son el número de polígonos que tenemos. Tardará un poco, Z-Remesher, y nos hará un ajuste con la geometría que tenemos, con más detalle. ¡Oh! Ya estamos. Pues bueno, y ahora si miramos la geometría podemos ver cómo nuestro cubo empieza a tener mucho más detalle. Si apretamos Shift podemos rotar a las diferentes vistas. ¿Cómo podemos saber si estamos en la vista frontal? Pues a la X podemos ver el mirror. Y además quedaría activado. ¡Malditos coches! Pues bueno, como decía, volvemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer tablón. ¿Cómo vamos a crear nuestro primer tablón? Pues a partir de este cubo que ya tiene algo más de geometría. Desactivaré la simetría con la X y reduciré un poquito el cubo. Lo siguiente es la profundidad del cubo. Después vamos a modificar la altura para crear nuestro tablón. Nos da un poco igual qué dimensión tengamos del tablón porque lo podemos modificar después. Pero nos interesa trabajar las diferentes caras. Bien, así tendríamos esto. Y por último podemos hacerle un Z-Remesher para que se acabe de ajustar bien la geometría. Lo siguiente que vamos a hacer es desgastar los bordes. Porque queremos hacer madera, la madera real no suele tener bordes muy claros, ni siquiera, a ver, si sale de carpintería a lo mejor sí, pero en principio tampoco los tiene del todo definidos. Suele tener vetas y de todo. Así que vamos a empezar, iremos a Lightbox y buscaremos en Brushes, que vienen unas cuantas instaladas por defecto. Aquí si buscamos, si me acuerdo, tenemos las... si no son las... Creo que son las planas, sí. Tenemos las opciones de planar. Hay algunas que vienen más de las que ya vienen por defecto. Tú puedes buscar el plan y te saldrá el pincel planar. Y por ejemplo, puedo utilizar el planar cut, si no me equivoco, que al pasarlo me podrá hacer cortes según como yo le vaya clicando. Así que esto me es bastante cómodo. Así que Alt, quito y hago zoom. Al hacer zoom, veo que le falta todavía más poligonado, que el Z-Remesher a lo mejor me ha desgastado un poquito. Le pongo más polígonos, 500.000 está bien. Está bien, a ver, todo depende del ordenador, puedes intentar hacerlo con menos, pero así podré ir puliendo y no se verá tan... y no se verá tanto la geometría. Entonces lo que voy a hacer es desgastarle los bordes.
Así más o menos tendríamos preparada un poco nuestra base. Otra de las opciones que podemos utilizar, que nos la encontraríamos en Geometry, si vamos a modificadores, ¿vale? Modify Topology, no, tenemos el Clay Polish, ¿vale? Que yo me lo tengo aquí como acceso directo. Si le clicamos, automáticamente nos hará una especie de máscara y buscará que las caras se ajusten lo máximo al polígono. Entonces, de esta manera ya podemos ir aplicándolo. Lo siguiente que podemos hacer es empezar a deformar un poco el tablón. Hay diferentes técnicas. Se puede intentar hacer algo más realista. Si se busca, hay tutoriales que te explican cómo hacer esta clase de acabados. Yo por aquí tenía las herramientas un poco, que era el Clay Tubes, por ejemplo, ¿vale? Podemos ir haciendo diferentes líneas, luego pasarlas hacia adentro y no me va a salir. Con el DAM le podemos añadir algunas líneas, el DAM un poquito más flojo y algo más grande, ¿vale? Podemos añadir algunas vetas y todo esto, pues bueno, lo vamos suavizando hasta que damos un acabado un poco más de madera. Pero lo que me interesa hacer es algo más estilizado. Una de las técnicas que utilizo en otros vídeos, que es de un artista, que pondré el link seguramente, lo que hace es crear máscaras, ¿vale? No una máscara cuadrada, utiliza la máscara lasso, ¿vale? Y puedes ir cogiendo diferentes zonas de la madera y con el move puedes ir jugando para que sean más pequeñas, estén más introducidas y de esta manera hace pinzamientos y va haciendo... ahí, y vamos dando esa diferencia de alturas. Un poquito, en algunos otros vídeos se utiliza esta técnica también, que la verdad para hacer madera va estilizada va muy bien. Se puede ir jugando con esto. Y también si nos vamos a Deformation tenemos modificadores y podemos hacer lo mismo con el Inflate, que yo lo tengo por aquí también. Acceso directo, un poquito hacia adentro o hacia afuera. Me está liando un poco. Pues bueno, podemos ir creando esta clase de efectos. Otra recomendación que haría sería el mismo artista de momento que explica la técnica. Tiene un pack de alfas. Yo lo recomiendo, no es para nada caro y en realidad es eso. Cargas el alfa con el estándar, drag reg, is en alfas, import. Y ahora sería buscarla. Vale, cargamos por ejemplo este alfa. Y al clicar pues ya nos puede ir haciendo un poco las vetas y la forma. Otra forma que tenemos de aplicarlo sería aplicarlo como una máscara en recta, ¿vale? Le pongo el mismo alfa. Tendré que hacerlo desde la vista vertical. En zoom out. Y puedo ir ajustando para que me indique las vetas. A partir de aquí podemos jugar con un inflate hacia adentro para que me las marque un poco más. Y podemos rematar un poquito con un clay para que quede todo algo más suavizado. Y ya tendríamos pues nuestro primer tablón. Lo ideal es hacer un par de tablones rápidos para que dé esa sensación de variedad y que no siempre es el mismo. Podemos hacerlo con el mismo y hacer las rotaciones y jugar un poco con las caras, por ejemplo. Aquí no tiene ninguna de estas. Y también le puedo intentar añadir. A ver si... Vale. Mm, por favor. Venga, todo esto.
Lo tengo que meter. Si no, lo que le puedo hacer es un poquito de blur mask. Un poquito de infra. Si no, lo mismo de antes con el move. Podemos ir moviendo las áreas que nos interesa un poco hacia adentro. Y de esta manera vamos creando esa forma o esas marcas. ¿Vale? Clay Polish, quitamos la máscara otra vez. Otros detalles que podemos hacer o otros pinceles que podemos utilizar. Ahora aquí ya empieza a tener como mucho... Está distorsionada y tal la madera, pero bueno. Con el dame estándar, si le voy reduciendo un poquito, podemos ir marcándole algunas líneas como vetas de la madera. Ahora me he pasado de flojo. Más intensidad. Ahora pincelamos stretcher. Uy, quería cambiar el focal shift. ¿No? Muy intenso todavía. Sí me gusta un poco más. Podemos intentar hacer un poco esos dibujos de la madera o algún desgaste más por los bordes, que tampoco me están convenciendo. Bueno, asumimos que este tablón nos vale. ¿Cómo podemos continuar? Pues bueno, lo ideal para ajustar la geometría que tenemos sería duplicarlo, hacerle un Z-remeasure que nos mantenga la misma geometría, obviamente que va a hacer una reducción, pero puede sernos interesante. Ta, 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 ta. Vale, ahora nos ha reducido el número de polígonos y si desactivamos el original seguramente habremos perdido algo de detalle. No hemos perdido tanto detalle, la verdad. Pero bueno, como ahora esto tiene menos geometría, con un clay polish podemos ver cómo se le marca un poquito mejor la forma y todo. Lo siguiente que podemos hacer, pues bueno, podemos duplicar el objeto. Voy a eliminar el original. Ahora mismo ya no me sirve. Con Move lo puedo desplazar, lo podré rotar un poco y lo podré reorientar. Problema de ahora que se ve un poco la repetición ya que es exactamente el mismo. Lo ideal que sería, pues bueno, podríamos aplicarle alguna máscara también, como hemos hecho antes, para añadirle algún detalle más. Donde aquí esta parte, por ejemplo, se la cortaría. Lasso. Aquí ya se está destrozando un poquito. Bien. Vale, esta parte se la cortaría, he añadido un poquito más de forma. Y sí, también podría hacerle algún corte. Para que el tablón no quede completamente regular. La siguiente opción también para hacer otra forma sería básicamente append otro cubo y ajustarlo según las otras geometrías, más o menos, de altura, anchura, para que sea más o menos igual. Control D, control D, control D. El problema de hacerlo directamente así, lo que os decía, ¿no? Que se ven las esquinas un poquito más contorneadas.
Control D, así mantiene bastante mejor la forma. Y aquí probaría ya de cambiar de alfa. Cualquier otro que me pueda dar un poco la forma. Vamos a ver, este por aquí que tendrá algún detallito más. También lo puedo invertir y jugar con el inflate a la inversa. Depende del tipo de efecto que quiera hacer o el tipo de tablón. En este caso, no. En este caso, como lo he hecho antes, los veo muy pequeños. Voy a hacer zoom out. Plate hacia adentro. Bien. Y ahora otra vez seleccionaría el planar cut. Y volvería a quitar un poco esos contornos de la madera. Si activo la opción de solo, puedo ver la parte esta que está más oculta. Me falta igualmente un poquito de poligonado. Clay polish. Y me puedo quitar la opción de eso. Bien, y aquí tendría ya pues mis tres tablones en todo caso. Veo que por aquí ha perdido estas formas. Pues se las puedo... Se las puedo intentar remarcar con el pinch, por ejemplo. Con el pinch no, con el dame estándar, perdón. Que sería todo un poquito más natural. Aquí. Ah, vale, y ahora con lo mismo, Z-remeshar. Bien, otra técnica que podemos hacer era lo del alfa con el pen y uy, con el lazo, perdón. Y puedo intentar aprovechar alguna parte de la pieza para jugar un poco, pues eso, con el inflate, reduciéndola o ampliándola para hacer el efecto que hablábamos antes. Y así ya tendríamos forma y tres tablones que podemos utilizar para nuestro set. Pues estoy viendo que esta pieza está un poquito ahí, se me ha ido la mano cortando. Pero bueno, lo siguiente que queremos será guardar, que no hemos guardado todavía. ¿Vale? Lo siguiente es indicar de qué tamaño queremos que nos haga nuestra textura. Un momento, vale.
2048 estaría bien, podemos intentar sacar un 4K, pero ZBrush está un poco, va a ir un poco lento, así que prefiero un 2048 y un 2048. Bien, no sé escribir. 2048. Bien, resize, decimos que sí, clicamos y arrastramos. Hacemos zoom, pero no con estos de aquí, tenemos que hacer zoom con estos, que son los del canvas. Y le volvemos a dar ahí un control N para limpiar, que nos lo ajuste a la vista frontal. Y a partir de aquí la idea sería lo que expliqué en otro vídeo, ¿no? Sacar una captura del render para a partir de eso empezar a hacer las modificaciones por las layers. ¿Qué podemos intentar hacer? Vamos a intentar aprovechar y dar la forma un poquito ya cómo tendría que estar quedando esto. Así que con el Move, ¿vale? Voy a coger este tablón de aquí, me lo voy a llevar para arriba. Perdón. Ahora se supone que están más o menos ajustados. Voy a acabar de ajustarlos para que parezca cuadrado. Bien. A partir de este punto lo que tendríamos que hacer sería acabar de ajustar para que sea tileable. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, una de las opciones es append un plano, ¿vale? Así tenemos un plano 3D que usaremos como referencia. Estaba usando la otra cara. Y lo que tendríamos que hacer sería ajustar nuestro tileo a este plano. Y así nos lo podemos llevar a un software como Sustain Designer para hacerle los vaqueos y acabar de hacer que sea completamente tileable. Además de diferentes ajustes. Si apretamos Frame, nos centrará en el cuadrado. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Cogemos el tablón central, ya que suele haber un displacement, ¿vale? En los fragmentos centrales. Así que lo que podemos hacer es duplicar y nos podemos ir a Offset, que está en Deformation, y desplazarlo. Offset, ¿vale? Lo podemos llevar hasta el -100. Lo mismo, podemos volver a seleccionar la subtool, le daremos que nos la duplique y con el Offset a la inversa dos veces, una y dos. Voy a desactivar la original, que era la parte central, y veo que aquí falta como un fragmento en el medio. ¿Cómo puedo subsanar, ¿no? Un poco esta parte? Lo ideal sería acabar de ajustar los tablones. Merge down. Always ok, ¿vale? No, ya me la he liado. Split, ok. Ahora que tenemos el plano, sabemos qué dimensión o cuál es la dimensión máxima de nuestros tablones. Así que lo que vamos a hacer es merge down, merge down. Juntaremos los tablones con la escala, que es en el move, la vamos a centrar clicándole al geolocalizado este y lo vamos a escalar hasta que los bordes lleguen al límite del plano, que en este caso es el de la pantalla. Veo que aquí, por ejemplo, me está sobrando mucho por arriba, me falta un poco. Bien. Y ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer con un autogroup, si clico control, me seleccionará alguno específicamente, como en este caso este tablón, que necesito que sea un poquito más largo. Bien, ahora estos tablones están ajustados. ¿Cómo podemos seguir nuestro proceso para hacer una textura tileable, más elaborada, que tenga mucho más detalle? Lo siguiente que nos tenemos que preocupar sería en separar, ¿vale? Vamos a split, group split, ok. Lo que nos interesa ahora es la parte central, hacer un pequeño offset. ¿Por qué? Porque en esta clase de maderas las veces que suelen estar desencajadas y así parece que es más trabajo porque es más complicado. También lleva más rato, también todo hay que decirlo. Así que lo que podemos hacer es ir a Deformation y estirar la opción de Offset. Luego subimos arriba y podemos duplicar el objeto y rehacer el mismo proceso a la inversa dos veces para que así nos junte. Ahora sabemos que este fragmento es completamente tileable y está encajado a nuestro plano. ¿Qué es lo que nos interesa hacer ahora? Lo que podemos hacer es exportar esta madera y exportar este plano. Y podemos proyectar el detalle de esta madera sobre el plano. Y en Sustain Designer lo que podemos hacer es conseguir que la madera sea completamente tileable con todos sus mapas.
Así que lo que vamos a hacer es juntar tablones. Merge, merge down, merge down, merge down. Todo aquí son un par de cosas que se han perdido en algún momento. Delete always, ok. Y delete. Vale. Y ahora vamos a exportar la madera por un lado. Y una vez exportado, seleccionamos el plano y lo mismo, lo exportaremos. Plane, guardar. Y por consiguiente podemos guardar. Flor. Y vamos a sustituir nuestro archivo original. Vale, a partir de este punto lo que podemos hacer es irnos a Substance Designer. Así que vamos a hacer ZBrush, como ya he guardado no me preocupo. Y nos iremos a otro software para continuar.